Quiero invitarles para que por favor abremos nuestras Biblias, abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del libro a los Efesios. Y vamos a estar leyendo lo que la palabra de nuestro Dios dice. Hemos estado hablando de este capítulo 2 y quiero invitarles para que por favor estemos en pie, si no es ninguna molestia, y leamos el versículo 1 al 10. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Gloria al Señor. Todos conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Les invito para que incline su cabeza delante del Señor. Cerremos nuestros ojos y pidamos que el Espíritu de Dios nos llene de Cristo en esta mañana, y que la palabra permee todo nuestro ser, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, y seamos llenos de su gracia, de su bondad y de su amor. Oremos juntos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias
por este maravilloso privilegio, por el gozo de reunirnos en tu día santo. Este día, Señor, que tú has escogido y que tú has bendecido y que lo has ideado, Señor, para que tu pueblo pueda experimentar el gozo de ese reposo en tu presencia, donde podemos descansar, Señor, de todas nuestras aflicciones que hemos experimentado en el transcurso de las semanas que vivimos. Y Señor, hoy con todo gozo, olvidarnos de todo aquello que nos agobia, desechando todo pecado que hay en nosotros y pidiendo que tú seas tomando todo el control de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, cada uno de nuestros miembros, y que en alabanza y con acción de gracias, Señor, te bendigamos a ti. Y pedimos, Señor, que tú seas tomando la mente y el corazón de cada uno de nosotros y que el Espíritu de Dios sea derramando la gracia y la sabiduría de tu palabra para que la revelación de tu palabra nos sea, Señor, clara, nos sea, Señor, motivo de gozo, nos libere, nos santifique y nos perfeccione para cada día hacernos más semejantes a la persona gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo aplique la vida de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, por medio de tu bendita palabra. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos des luz y sabiduría para recibirla, para entenderla, para memorizarla, y que el Espíritu la aplique, Señor, como una vivencia, como una impronta en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, dar testimonio de la gracia y el poder de Cristo que obra en la vida de tus santos. Y con gozo, Padre, te damos gracias, confiando, creyendo, Señor, que este día saldremos llenos de tu gracia, porque tu palabra, Señor, tomará todo nuestro ser y hará aquello para lo cual tú la enviaste. Padre, con acción de gracias, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bien, quiero hacer un pequeño resumen, una breve síntesis de los versículos 1 al 7 que hemos estado estudiando en el curso de estas semanas, y que el Espíritu de Dios nos prepare para recibir entonces la enseñanza de esta mañana, que lleva como título justamente lo que su palabra nos enseña, que la salvación es un regalo que nos es dada por gracia a través de la fe. Ese es el título de nuestra predicación en esta mañana. La salvación es un regalo de gracia que nos es dada por la fe. Y recordando entonces
podemos mirar las secciones que hemos leído, que hemos compartido, que hemos aprendido. En primer lugar, del versículo 1 al 3, que nos enseña que usted y yo hemos sido salvados, y la Escritura nos enseña de qué hemos sido salvados. Y explicar la salvación que nos ha sido dada es de todo nuestro pecado, de todos los pecados, tanto pasados como presentes como futuros. Todos nuestros pecados fueron colocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios entonces nos lleva a recordar quiénes éramos nosotros, ¿cierto? Al igual que todos los seres humanos, como hemos aprendido hoy en la enseñanza, nacimos como hombres naturales. Nacimos llenos de pecado. Y algunas veces el término lleno de pecado ofende nuestra humanidad. Nosotros tenemos acceso. Entonces nosotros hemos hecho. Yo sé que hay algunas cosas que hay en mí. Sin embargo, Dios no se cuida de decirnos realmente quiénes somos. Sí, amados hermanos, si éramos llenos, saturados de todo. ¿Sabes? La condición estaba matizada. El verso 1 al 3, él dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aprendimos entonces que no solamente estábamos en pecado, sino algo mucho más radical. Usted y yo estábamos muertos, naturalmente, muertos espiritualmente, aunque pensemos que esa muerte es de tipo espiritual. Que aún estamos vivos, sin embargo, ustedes lo empezamos a abrir. Hay un momento en que el pelo no. Le dije que estábamos muertos en delitos y pecados, y que esa era nuestra norma de vida. Ese era nuestro modus vivendi de pecado. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, todo estaba lleno de pecado. Pero no solamente nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El versículo 2 dice que nosotros también vivíamos siguiendo la corriente de este mundo de pecado, conforme a la potestad, conforme al poder, conforme al designio de Satanás. De tal manera que, en segundo lugar, la Escritura
me enseña que usted y yo éramos por naturaleza hijos de Dios. Nada halagüeño la cuestión. No solamente éramos seres llenos de pecado, sino además éramos hijos del diablo. Y nosotros vivíamos entonces en ese mundo, no en el planeta, sino vivíamos en ese mundo que es el lugar que Satanás ha ideado, donde él ha establecido todas las normas del pensamiento, de la conducta y la vida de todas las personas que están sin Cristo. ¿Estamos claros con eso? La Biblia dice que éramos hijos de desobediencia. Y me llama mucho la atención esta expresión. ¿Por qué utiliza esta expresión? Bien, éramos hijos de Dios, pero éramos hijos de desobediencia. Sin embargo, hay algo que esto encierra. Implícitamente está hablando de que aunque vivíamos en los deleites del mundo, aunque vivíamos en delitos y pecados, aunque vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, aunque éramos hijos del diablo y éramos hijos de desobediencia, sin embargo, desde la eternidad, Dios había tomado su vida y mi vida y las había escogido, apartado para darnos nueva vida, para salvarnos. De tal manera que por eso utiliza la expresión hijos de desobediencia. Bien, vivíamos extraviados, todavía vivíamos en esa condición de pecado, de maldad, etcétera, etcétera. Miedo, y la palabra es muy explícita, no deja lugar a dudas. Miremos cómo era nuestra norma de vida. En primer lugar, dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne. Usted y yo nacemos con el propósito de satisfacer todos los deseos que vienen a nuestra mente. Todos los deseos que hay en nuestro corazón queremos satisfacerlos. Por eso la Escritura dice que usted y yo vivíamos en los deseos de nuestra mente. 1. 2. Dice que vivíamos haciendo la voluntad de la carne. Perdón. No solamente de la carne, sino que vivíamos de acuerdo a cómo nuestros pensamientos nos orientaban. Ahora, noten que lo que el Señor está diciendo es, esa era la vida de ustedes, ¿cierto? Vivíamos de esa manera. Y en tercer lugar dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Zacarías dice que usted y yo éramos tizones que estábamos ardiendo en el fuego del infierno. ¿Cuántos de nosotros de pronto recordamos o éramos conscientes de que estábamos ya destinados al infierno? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Al igual que sobre todos los pecadores que existen en la Escritura. En el libro de los Salmos, la Escritura
establece que Dios es un juez justo y que Él está airado todos los días contra el impío y el pecador. Eso es algo que la religión ha dado. Es algo que la religión ha adormecido y nosotros vivimos engañados, adormilados por el contexto religioso en el que vivimos. Y pensamos, yo soy un hijo de Dios. Y Dios me ama, y Dios hace, y Dios me da. Yo soy el peche de Dios. Y eso no es cierto. De hecho, hoy lo sabemos, pero afuera no lo sabíamos. Dios ni siquiera aquí, en esta condición, nos conocía. Eso es lo que la Escritura establece. Dios no ve, Dios no oye, Dios no conoce al impío y al pecador. Toda persona que vive sin Cristo, toda persona que no ha nacido espiritualmente por la fe en Cristo, no es vista ni conocida por Dios. Vive siendo el objeto de la ira de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Éramos hijos de ira, lo mismo que todo lo del mundo. Hablamos de que el mundo se compone, el mundo ha sido dividido por Satanás en tres grandes contextos. El primer matrimonio. Este mundo es orientado, Satanás ha ideado, tentado todo lo que enseña el humanismo. Y el humanismo es esa corriente filosófica que coloca al hombre por encima de todo cuanto existe. El humanismo enseña, incluso la religión está matizada por el humanismo. La religión la inventó el humanismo, diciendo que el hombre es lo máximo de la creación, que Dios tiene al hombre en un lugar de altura, de preeminencia, y que Él sencillamente se plega a todos los deseos que tiene la persona en el mundo. Que cada uno de nosotros somos nuestros propios jefes. Que cada uno de nosotros establecemos nuestra forma de rectitud. Que cada uno de nosotros establecemos nuestras propias leyes de autoridad. Y que cada uno de nosotros esencialmente somos nuestro propio Dios. Ese es el legado del Edén. ¿Se acuerdan? Seréis como dioses, le dijo el padre de mentira a Eva. En segundo lugar, el segundo elemento que se hace es el materialismo. Y el materialismo le atribuye todo su valor, toda su preponderancia, su énfasis a las cosas materiales, especialmente todas las cosas materiales, todo lo que es tangible, todo lo que nosotros podemos adquirir, conquistar, especialmente porque es el adquirir renombre,
el amor del hombre es el que tiene dinero, obtiene esas cosas, de comprarlas. Amén. Y en tercer lugar, el otro elemento que el diablo se ha inventado para manejar la corriente del mundo a todos los seres humanos tiene que ver con todo tipo de perversión sexual. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha sido orientado a violentar la norma hermosa de la relación entre un hombre y una mujer, de la relación sexual. Dios lo estableció. Y la Escritura enseña que eso es hermoso, que es agradable, que enriquece y que establece la gracia, la obediencia y el amor hacia Dios cuando es tomado de la manera como Dios lo determina. Sin embargo, Satanás lo arruina. Y usted encuentra, por ejemplo, que en el libro de Génesis ya se habla de la manera como el hombre fue llevado, fue enseñado a convertirse en una persona que dejó de tener su propia esposa para tener muchas mujeres. Y no solamente tener muchas mujeres, sino tratarlas como objetos, usarlas. Y a través de la historia nosotros conocemos cada uno de esos. Entonces se experimenta el adulterio, se experimenta la fornicación, se experimenta todo tipo de desviaciones, de perversiones de tipo sexual en las parejas. Pero además, como cereza del pastel, se inventó entonces el homosexualismo, que es el culmen de la violencia, de la perversión sexual, que hace que el hombre, siendo hombre, no quiera ser un hombre, sino que quiera ser una mujer. Y concluyamos que un hombre jamás podrá, por ningún medio, convertirse en una mujer. De igual manera, la mujer jamás podrá ser igual como un hombre. Dios ha establecido de orden. Y por eso, Señor, ese contexto nos lleva a confiar en todo el sistema del mundo, la carne y el diablo. Y luego hablamos, encontramos el gran amor de Cristo. No tiene que cambiar, de manera que Dios explicar nuestra ¿cuál es el establece la Escritura que no es una universal? Dios no ama en ese sentido, con ese amor
con esa misericordia a toda la raza humana, sin que ellos les cogen el. Y entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Siendo nosotros quienes somos, si nosotros lo que somos, sin embargo a Dios le plujo llamar la abundancia de su amor en seres humanos falibles, en seres humanos débiles, limitados, pecadores, y darnos al Señor Jesucristo. Y el verso 6 entonces se establece: por gracia sois salvos, porque juntamente con Cristo nos resucitó. 1, 2, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es algo maravilloso que regularmente el creyente, en su forma de pensar, en su vida, no tiene esa dimensionalidad de lo que la Escritura establece. Nosotros pensamos que vamos a hacer, que aquí todavía estamos en una vida de angustia, de derrota, violencia, muerte. Dice: el día que Cristo a su vida, a mi vida, y no resucitó, morimos a esa vida, y ahora somos una vida completamente diferente, que es una vida totalmente espiritual que vivimos gracias a nuestro Señor Jesucristo. A veces, para que hay alto pecado, pero ese remanente viene de allá hacia adentro. Ese remanente viene, nos acosa, nos agobia con todo tipo de tentaciones. Ahora la Biblia dice que ya no estoy desprevenido, que ya no estoy desarmado, que no estoy solo, sino que la Escritura dice que en el momento que Cristo vino a mi vida, Él me trasladó en su viaje victorioso y me sentó con Él, con Cristo, en los lugares celestiales. Antes yo vivía en el plano caído, ahora yo vivo en las alturas. Yo vivo en el reino de Dios. Yo no soy ciudadano de ese mundo, yo soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Estamos claros con eso? Amén. De tal manera que ahora vivimos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, en esta vida, en este mundo, no aquí, no ahora, sino en el futuro inmediato, en los siglos venideros, en la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego entonces desembocamos en los versículos 8 al 10. Y
La palabra del Señor comienza diciendo entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero explica que no es una condición que yo haya ganado, que no es una condición natural en mí, que no es producto de el libre albedrío que el hombre no tiene, que no es producto de la razón o de la capacidad, como el enseñado, como el humanismo dice, sino que es un don de Dios, que no es por lo que nosotros hacemos o podamos hacer o dejemos de hacer, que no es por obras, para que no haya ninguna jactancia. Y en eso quiero explicar, porque la Escritura es concluyente. Nuestra respuesta en la salvación es la fe. Pero tenemos claro que la fe no es algo que el creyente produzca, no es algo que el ser humano produzca. ¿Cómo es la condición del hombre sin Cristo? El hombre del mundo tiene fe porque se habla y se enseña de la fe. Y se da todo tipo de definiciones acerca de la fe, pero siempre depende de la capacidad y de la voluntad decisoria del hombre. Y eso no es lo que la Escritura dice. Partamos de eso para explicar brevemente. En el momento en que el hombre cayó, el hombre se convirtió en una persona apartada completamente de la vida espiritual, separada de Dios. Una persona que es enemiga de Dios. Y todo enemigo de Dios es un escéptico por naturaleza. Es un incrédulo, para utilizar palabras más coloquiales. De tal manera que el ser humano es un libro natural. De tal manera que de esa manera venimos a Cristo. Y lo primero que el Señor hace justamente para que yo pueda recibir el regalo de la vida, la salvación, es que Él coloca su fe. Romanos dice que el enemigo produce fe en una realidad. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír, no cualquier filosofía ni cualquier concepto religioso, sino el oír la palabra de Dios. En base con lo que el catolicismo, por ejemplo, enseña, y con lo que las religiones enseñan. La fe viene por medio de la palabra del Señor. Y eso no es nuestro. Eso nos es dado, nos es colocado implícitamente por la acción del Espíritu Santo cuando nos da vida. De tal manera que es un don. Y un don es un regalo gratis, inmerecido. No lo compramos, no lo pagamos, no lo merecemos. A Dios le satisfizo darlo. De tal manera que esa fe no es algo que nosotros ejercemos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque no tenemos ni poder ni recursos adecuados para ello. La fe no es algo que yo haya poseído. Yo no puedo hacer o hacer cosas
no lo puedo hacer. Es lo que la Escritura me dice. Yo no tengo poder. No es lo que el evangelismo enseña. No es mi poder, que Dios ha depositado su poder en mí. El poder que Dios colocó en mí es el poder de la gracia de la salvación, no capacidad para hacer otras cosas. Eso es obra de Dios, de tal manera que no tenemos poder ni recursos para ejercitar esa fe o utilizar la fe. Ahora, si hay fe, la Escritura me enseña que yo debo poner mi confianza en mí, como me enseña que la fe rompe moldes. La fe toca el corazón de Dios. La fe hace que Dios actúe. En otras palabras, el mundo enseña que la fe es el elemento que le tuerce la mano al Señor para que haga lo que yo quiero. No es cierto. Si hay fe en mí, yo no debo confiar en la fe. ¿En quién debo confiar? Es en el que da la fe. La fe no tiene ningún poder para mover a Dios o para hacer o para lograr alguna cosa. Quien hace eso es Dios. Y mucho menos usted o yo. Es Dios. Siempre es Dios. Para que no confiemos entonces en estas cosas. Si nosotros la tuviéramos, si pudiéramos utilizarla, entonces significa que la salvación es una parte de mis propias obras. Y entonces tendría motivos para sacarme de ello. En segundo lugar, Pablo hace énfasis en que esa fe es ajena a nosotros, mientras no sea dada por Dios. La Escritura utiliza dos términos para hablar de fe y creer. Y la primera expresión es la palabra griega pistis, que habla de fe, ¿cierto? Fe viene de la palabra griega pistis. Bien, y es el don, la gracia que Dios coloca. Pero también utiliza otra expresión en el griego, que es la palabra touto, que significa creer. Dios da entonces la fe para que yo crea. Amén. En sentido, Dios es el que me da la gracia, produce en mí el acto de creer. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me enseña entonces que si la salvación es por gracia, entonces es un regalo que yo no merezco. Eso es lo que la Escritura está hablando. Por gracia sois salvos. Primero, es un regalo, es inmerecido, pero Dios utiliza un vehículo para llevarme a recibir esa salvación. Y el vehículo que utiliza es la fe. Muy bien, la fe, pero la fe produce en mí, me lleva entonces a desarrollar ese touto. ¿Qué es lo que significa touto? Creer.
La fe me lleva a creer que lo que Dios dice es cierto. La fe me lleva a creer que Dios es suficiente para obrar en mí esa salvación que Él ha provisto. La fe me enseña que la salvación no depende, no emana, no brota de mí, sino es algo que he colocado, vertido, derramado en mí por la obra de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Le damos gracias al Señor por eso. De tal manera que la fe es presentada como un regalo de Dios. Hermano Sergio, rápidamente, sé que segunda de Pedro 1:1. Rápidamente. Hermanos Eder, Filipenses 1:29. Y vamos a invitar a nuestra hermana. Segunda de Pedro 1:1. Hermana Leida, podría Hechos 3:16. Bien, ¿qué dice, hermanos? Segunda 1:1. Don Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bien. Note que la fe es algo particular, es algo especial y glorioso que en cada persona Dios ha derramado. Es igual, fue igual tanto para Pedro como para mí. ¿Está claro eso? Porque la fe me lleva a creer que Dios es suficiente para salvarme. Amén. Filipenses. Porque a vosotros os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, Oiga, sino también que padezcáis por Él. Pablo, una visión. La fe las diferentes dificultades que lleva a ver el mismo que me ha salvado es poderoso para preservarme para vida eterna, que ni ángeles principados, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Amén. Hechos 3:16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos. Muy bien. Pedro está hablando del milagro que se realizó en el portal de la Hermosa, aquel paralítico que es levantado. La gente empezó a mirar a Pedro, a creer que Pedro era un gran ser. No, él dice, no, esto no lo hago yo, esto lo ha hecho Dios por medio de la fe. Dios le dio a ese hombre la capacidad para creer que él podía sanarle, como ustedes ven. La fe, entonces, mi amado, le enseña entonces creer en lo que Dios ha establecido. Amén.
Ese es un axioma. Todo creyente, toda persona nacida de nuevo, ha nacido de nuevo por la fe. Amén. Ahora, en la vida de todos nosotros vemos continuamente diferentes actos de fe. Y nosotros podríamos mencionar, por ejemplo, que nadie puede vivir, que nadie puede ejercer el don de la salvación si no le ha sido dada la fe. La fe me capacita para creer que Dios es poderoso para salvarme. Y quiero explicar algo que no es la fe. Amén. El que usted sea miembro de una iglesia no lo hace salvo. ¿Es claro eso? Segundo, el que usted se bautice no lo hace salvo. ¿Es claro eso? El que usted sea una persona generosa y ofrende o diezme abundantemente, eso no le hace salvo. ¿Estamos de acuerdo? El que usted sea un buen esposo, padre y un buen ciudadano, tampoco le da la capacidad para ser salvo. ¿Qué es lo que le hace salvo? ¿Qué es la casa de salvo? El creer. Amén. Segundo, la fe le lleva a aceptar la obra consumada de Cristo a nuestro favor, de tal manera que usted y yo actuamos por la fe suministrada por el regalo de Dios, que es su gracia. ¿Es claro eso? Una persona que está muerta espiritualmente no puede ni siquiera tomar una pequeña decisión por fe. Dios diga primero y le infunda el aliento de vida. Ahora, la fe no sencillamente es el soplo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Se acuerda lo que dice Ezequiel en el capítulo 36? Dios le dice al profeta: profetiza al Espíritu. Y la Escritura dice que el profeta le profetizó al Espíritu y el Espíritu sopló. En Génesis capítulo 1 la Escritura dice que cuando Dios hizo esta hermosa figura como el pastor y luego sopló, eso es el Espíritu de vida, es la fe que me ayuda o que me hace creer. Dios entonces sopla en nosotros su Espíritu que nos lleva a creer. De tal manera que en ese sentido Él infunde ese soplo de vida espiritual por fe. La fe es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios, enseña el pastor MacArthur. 3. Es cierto que la salvación es el todo por gracia de Dios y se determina que no es por obras. Y explico esto: el esfuerzo humano no tiene ninguna acción en la obtención de la salvación.
De tal manera que eso es hecho así para que ninguna persona pueda, no es lo que es, quién es, lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. No, nada tiene que ver con usted. Es dada por Dios, es colocada, no le pertenece. Dios la ha colocado en usted. De tal manera que en eso es justamente Dios obrando para que nadie pueda gloriarse como si hubiera alguna parte, por pequeña que sea, en la que usted y yo hubiéramos participado para ser salvos. Toda jactancia, toda arrogancia humana es eliminada por completo en la salvación a través de la fe. Y nos lleva entonces ahora al versículo 10. ¿Para qué nos da la salvación? ¿Por qué nos da la salvación? La salvación, mis hermanos, nos es dada para buenas obras. Amén. Para buenas obras. Y hago un pequeño paréntesis. No de las obras que estamos hablando aquí, o que las obras que habla la Escritura no tienen que ver únicamente con las cosas de misericordia. No es como el catolicismo enseña, que si tú le das el pan al hambriento, el vestido al desnudo, el agua al sediento, que si tú visitas al enfermo que está en cárcel, esas obras te ganan la fe. Nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. La Escritura dice, prestemos atención y ojalá discernamos lo que la Escritura está diciendo. Primero, porque somos hechura suya. Usted y yo fuimos hechos, ideados, diseñados por Dios. Él nos da un diseño y nos da la capacidad de poder desarrollar todo el plan que Él ha ideado para nuestra salvación. Segundo, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien, y explico esto. Aunque las obras no cumplen alguna función en la obtención de la salvación, sin embargo, las buenas obras tienen mucho que ver con el hecho de evidenciar, de vivir la salvación de una manera práctica. ¿Estamos entendiendo eso? Ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación. Sin embargo, es cierto que las buenas obras son producidas por los salvos. Eso me lleva a considerar entonces lo siguiente. Yo no necesito hacer buenas obras para ser salvo, pero sí hago buenas obras en razón de que yo soy salvo. ¿Entendido esa primera parte, cierto? Bien, la Escritura dice, Juan 15:8, presten atención, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Entonces vamos a mirar la etimología de las obras. ¿Cuáles son las obras de las que Dios está hablando? Pregunto, ¿la buena obra es ir y visitar a un enfermo? ¿Eso lo ha diseñado Dios? La buena obra es que usted visite a un cárcel. La buena obra es que usted vaya el pan a una persona que tiene necesidad. La buena obra es que usted vista a una persona que está desnuda. ¿Esa es una buena obra? No. Esa es una obra de misericordia. Pero las obras que está hablando la Escritura tienen que ver es con el resultado de la salvación. En otras palabras, esas obras es la manera en que Dios me capacita a usted y a mí para ser aptos para llevar el mensaje de Cristo a una persona, de hablarle de su necesidad, de su condición. Usted puede alinear en este pueblo todos los pobres y necesitados, pero eso no hará que ninguno de ellos sea salvo, por más pastor que usted sea. ¿Me está entendiendo? La tarea, la buena obra es que usted vaya a esa persona y empiece a decirle que todo el problema de su vida radica en su pecaminosidad, que todo el sufrimiento que él experimenta, su ruina, su miseria, su pobreza, es causa de su norma de vida, y que Cristo ha venido para cambiar esa norma de vida. A eso le llamamos, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo, ¿se llama qué? Las buenas nuevas. Esa es las buenas obras. Es que Dios determina, usted tiene tiempo, usted es empleado, usted es médico, usted es un obrero raso, pero usted es una persona cristiana, usted es una persona llena del Espíritu Santo. Dios coloca en usted la necesidad de que a su alrededor usted ve la ruina y la miseria por causa del pecado, de tal manera que Dios propone y dispone de su vida para que usted empiece a darle de las buenas a esas personas. Ese es siempre el fruto. Yo soy una rama del árbol del Señor. ¿Y el árbol del Señor qué es lo que produce en usted? ¿Qué fue lo que produjo? La salvación. Ese es el fruto de ese árbol, la salvación. Yo estoy adherido a ese árbol, yo soy un fruto salvo del Señor, pero Dios no se queda sencillamente en que yo sea un fruto deseable, codiciable, hermoso, sino la Escritura dice que Él me limpia, me poda y hace que yo caiga a tierra y hace que yo germine y dé nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? La que Cristo obra. Si yo soy salvo, ¿qué debo hacer con los que veo a mi alrededor? Si tú eres salvo y en tu casa, el único salvo en la casa es tú, ¿cuál es la buena obra que Dios está o ha diseñado para que tú hagas? ¿Qué? Noten ustedes, todos han leído el Nuevo Testamento. Las personas venían,
recibían el milagro eran salvas, porque ninguna de las personas que vino a Cristo se fue únicamente con un milagro de sanidad, sino que primero Dios perdonó sus pecados y luego obró la sanidad. Pero inmediatamente a todos ellos Dios les dijo: vayan y cuenten en su casa todo lo que Dios ha hecho en usted. Esa es la buena obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Las buenas obras no producen el discipulado, pero las buenas obras sí demuestran el buen discipulado. Cuando los hijos de Dios hacen buenas obras, llevan fruto para su reino. ¿Me están entendiendo? Y no solamente llevan fruto para el reino de Dios, sino que dan la gloria a nuestro Señor. De tal manera que esas son las obras que sirven para corroborar o verificar la salvación verdadera, ya que las acciones de los justos proceden de la vida transformada, cuya ciudadanía está en el reino de los cielos. Un ejemplo, vuelvo al ejemplo que ahora les daba. Reúnan 50 personas con todo tipo de necesidades. Y durante un año usted le va a llevar lo que esa persona necesita. Al año, ¿será que hay alguna persona que sea salva por lo que usted ha hecho por él? ¿Usted qué piensa? No, porque lo que hace cosas por eso. Entonces, 100 personas y durante un año comienza a hablar el evangelio, a predicar el evangelio, a enseñarles el evangelio. ¿Cuántos están convencidos de que eso al final de un año traerá que tal vez muchos, o todos, o algunos, pero siempre habrá una cosecha de personas que son salvas? Esas tienen que ver con las buenas obras que producen, que llevan a las personas a la salvación en Cristo. Ahora, ¿cuál es la obra completa? Y con esto espero terminar. Bien, entonces usted lleva el mensaje del evangelio, pero usted ve que en su comunidad hay una cantidad de personas que tienen hambre, desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace usted para complementar la obra del evangelio? ¿Llevarles qué? Lo que vamos a tener es un poco de evangélicos dependiendo de que usted le lleve el mercado, el vestido, lo que ellos necesitan. Y se van a acostumbrar no a confiar en el Señor, sino en lo que usted les da. Ese es el error del evangelio mal enseñado. Lo que es la tarea que nosotros debemos hacer. Entonces dedicamos el evangelio y a esos necesitados que están siendo discipulados, entonces la iglesia determina unos recursos y le dice a la hermana Ana,
aquí tiene estos recursos para que usted los invierta. Le vamos a enseñar a producir, le vamos a enseñar una profesión, un arte, para que usted trabaje y gane para sostener a su familia. Porque la tarea es que el que no trabaja no come. O en alguna parte de la Escritura nos enseña que debemos de tener y recoger a todos los pobres a darles alimento. Ellos nunca creerán, por el contrario, se convertirán en una carga. La tarea es enseñarles a producir, para que ellos a la vez, y eso lo enseña Pablo, para que a la vez ellos, después de que sacien sus necesidades, también aporten para las necesidades de otros. ¿Me está escuchando? Termino con esto. Pablo dice en Corintios que Dios había dicho que abundara en ellos toda gracia, a fin de que abunden para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. A Timoteo le enseñó que todo creyente debe estar enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. Cristo murió para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Aún en esto la obra de Dios, como Pablo dice, mientras nos ocupamos con temor y temblor en nuestra salvación, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que entonces esas buenas obras que Dios ha diseñado es justamente lo que se está haciendo en la iglesia, capacitar a la iglesia para que de una manera efectiva pueda ir a todo tipo de personas y predicarles el Evangelio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a orar entonces y nos disponemos para participar de la cena del Señor. Les invito a coloquemos en pie, vamos a orar para terminar el sermón. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana por la palabra que nos ha sido dada, por la manera, Señor, que tu Espíritu nos orienta para explicar y de esa manera, Señor, ser a la buena obra. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido lo que significa ser diseñado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Gracias, Señor, por darnos la gracia de recibir el Evangelio, de creerlo, y que esta palabra de fruto, de manera que esta semilla pero me habrá y Señor han dado y producían como enseña tu palabra, es como un árbol pequeño en primer lugar, pero en la medida que va creciendo se va haciendo grande y alberga todo tipo de animales y aves, donde todos tienen un lugar de cobijo. Quieras tú, Señor, ministrar a la iglesia para que pueda entender y disponer su corazón, Señor, y su mente
Señor, es de vida que tu Padre. Y luego, Señor, guíanos porque podamos sembrar para que haya mucho fruto para la gloria de tu santo nombre. Y así, Señor, se establezca el reino de Dios en esta generación para la gloria de tu santo nombre. Padre, te damos muchas gracias en el nombre